criminológicas, es maestro en Derecho Procesal Civil con especialidad en juicios orales, esto por el campus satélite de la Universidad Mexicana. Además, es socio igual de B&M, Asesoría Jurídica Inmobiliaria, y del bufet Lavín Aiza Asociados. Sin más por el momento, doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos los compañeros que hoy en sábado se conectan al diplomado. Me da muchísimo gusto que quieran seguir capacitándose y que nos den la oportunidad de poderles brindar un poco de la experiencia con la que contamos. Espero que les sea de mucha utilidad, que les podamos ayudar también en su crecimiento profesional y pues sobre todo agradecerle al Jurisconsciente por habernos brindado el espacio para poder brindar el diplomado. Muchas gracias, doctor. El día de hoy va a comenzar la maestra Marta, ¿es correcto? Así es. Perfecto. Así es. Excelente, entonces los dejo en sus manos, maestra. Sí me ven, ¿verdad? Sí, se ve perfecta la imagen y se escucha bien el audio. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues sí, dándole seguimiento a lo que comentaba la licenciada Karina y el doctor José Luis, pues muy agradecida por la invitación del Jurisconsciente y recordándole a los compañeros que estamos aquí con la finalidad de retroalimentar los conocimientos que ellos ya tienen y a la vez, y por qué no, también robustecer los conocimientos que nosotros pudiéramos tener con las aportaciones de los mismos compañeros. Nos toca en esta ocasión estar de este lado, sin embargo, siempre la retroalimentación y el aprendizaje, ahora sí que en equipo, va a ser importante porque somos una comunidad jurídica que nos conviene que todos crezcamos con la finalidad de que todos vayamos en la misma línea de valores, de principios, de conocimientos, con la idea de tener un excelente o un profesionalismo para con nuestros clientes también. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestras clases. El día de hoy me toca participar a mí, el día de mañana del mismo modo va a ser, me va a tocar a mí participar con ustedes. La próxima semana le tocará al doctor José Luis pues dar su clase. Perdón, le bajo el audio al teléfono. Y pues bueno, para servirles. Estamos para servirles y atender todas las dudas que pudieran tener. Les sugiero que en esta ocasión nos vayamos avanzando. Si tienen algún comentario, lo puedo ir leyendo poco a poco en el chat. Y digo poco a poco, compañeros, porque cuando nos toca compartir pantalla, pues ya no tengo oportunidad de ver los comentarios, pero veremos la manera de ir atendiendo las dudas con la finalidad de que nos vayamos todos con la información adecuada. ¿Les parece bien? Si tienen oportunidad también, para yo saber que ustedes me están escuchando, les voy a ir preguntando ocasionalmente, ¿me escuchan? Y ustedes, por favor, me dan réplica, abren su micro y me dicen sí o no. ¿Sale? Muchas gracias, licenciado José Luis. Me encanta ver las cámaras prendidas porque de esa manera yo me percato hasta de sus rostros y ver si vamos como en la misma línea o si alguien se me queda con duda y tengo oportunidad de captarlo en ese momento en la cámara, inmediatamente les hago uso de la voz para que nos vayamos en la misma línea. Pues reiterando, muchas gracias por su presencia y su confianza con el Jurisconsciente y con sus servidores. Voy a compartirles una pequeña presentación. Nos toca trabajar el día de hoy con persona física, personas morales. Sin embargo, la experiencia me ha dicho que hay compañeros abogados que trabajan diferentes materias.
Entonces es como su retomar a la materia del derecho civil y por lo tanto no está por demás el volver a retomar como conceptos que parecieran básicos, pero a través del paso del tiempo de verdad que se nos van olvidando. Tan no los manejamos seguido, nos enfocamos muchas veces a la cuestión práctica y eso genera que se nos vayan olvidando como la base, como la estructura de... licenciada Karina, si me apoyas dándome indicaciones para poder compartir mi pantalla. Es una presentación que Claro. tengo en Google. Listo. Espérame, no sé por qué no la puedo abrir, pero ahorita vemos por qué no. La estoy buscando, denme un segundito. A ver, yo ya tengo mi presentación abierta, pero no sé, Cari, ¿me das indicaciones? Sí. En el recuadro de compartir pantalla, maestra, ya le di la opción para que pueda compartir. Hay que seleccionar la pantalla que esté, la ventana, perdón. Ok, entonces, share screen. Ahí voy. Es que es la primera vez que hago presentación en esta aplicación. Listo, ya se ve. Sí, gracias. Voy a minimizar un poquito. No, ahí lo ven bien, ¿verdad? ¿O quieren que lo amplíe? La verdad a mí me gusta así como está. Yo sí alcanzo a ver. ¿Alcanzan a ver ustedes? Sí. Sí. Gracias. Ok, perfecto. Sí. Entonces así lo dejamos para que vayamos viendo qué es lo que sigue, ¿va? No, bueno. las letras chicas no se ven, ¿eh? ¿No alcanza a ver las letras chicas? Somos abogados. Ok, no se preocupe. Ahorita le vamos a ampliar. De hecho, sí se ve lo que se tiene que ver, las diapositivas del lado izquierdo, obvio no las vamos a ver, pero lo que sí se ve es sí, la es esta diapositiva principal. Claro, gracias, maestra, doctora, perdón. Sí, sí alcanzan ustedes a ver mi cursor, ¿verdad? Sí. Ok, licenciada, perfecto. perdón, licenciada, una pregunta. El material lo va a mandar usted después, ¿verdad? Sin ningún problema, claro que sí. Nada más les sugeriría que me dieran oportunidad a terminar, por ejemplo, el fin de semana. La información del día de hoy y del día de mañana me parece que lo más viable es que estén juntas. De hecho, ustedes saben que todo va a ir como de la mano, va a ir concatenado, pero sí me interesaría no pasarles de una por una, sino por lo menos denme oportunidad al fin de semana. ¿Sí me explico? El domingo en la tarde ya se los estaré enviando. Igual todas las presentaciones, las presentaciones, las circulares, los diarios oficiales, todo, absolutamente todo lo que se les vaya a compartir en clase, se les va a compartir por parte del jurisconsciente para que ustedes lo tengan a la mano como material de consulta. Eso siempre es importante, darle una checadita después para ir retomando nuevamente. Entonces, damos inicio, señores, con nuestro diplomado que empieza el día de hoy, materia civil y familiar. Entonces, para irnos, como les estaba explicando yo anteriormente, para irnos desde el inicio, en atención a aquellos compañeros que dejaron de conocer la materia, no la conocen del todo, apenas se van a adentrar a esta bonita rama del derecho. Vamos a trabajar principalmente o de manera inicial nuestra definición de derecho civil como la rama del derecho privado. Fíjense bien, rama del derecho privado, que estudia las normas jurídicas que rigen a las personas, sus atributos, la familia,
los derechos reales, las sucesiones y aquellas relaciones intersubjetivas entre sujetos, llamadas obligaciones, siempre y cuando no sean de contenido laboral, mercantil y agrario. Entonces, ¿qué es lo que va a regular nuestra materia de derecho civil? Todas aquellas relaciones entre los particulares y los efectos jurídicos que tengan entre sí. Una vez que ya tenemos nuestro concepto de derecho civil y que estamos en la línea de que estamos trabajando en el derecho privado, sabemos también que nuestra materia va a ir concatenada con otras más. Sin embargo, eso se va a ir dando conforme se vaya generando la necesidad de atraer hacia nuestros asuntos o hacia nosotros las diferentes materias. Por el momento, y para no irnos más grande, porque de verdad que nosotros nos podemos llevar una clase completa únicamente con la definición de derecho civil, porque es tan enriquecedor y tan amplia a su vez que nos llevaríamos toda la clase. Me parece que con que tengan la base de que estamos hablando que es derecho privado, que vamos a estudiar las normas jurídicas que rigen a las personas, su relación entre ellas, sus conexiones jurídicas, las familias, las sucesiones, las obligaciones y la propiedad. Con eso, que lo tengan ustedes bien claro, se van a percatar y vamos a entender el porqué del contenido de nuestro Código Civil. Nosotros estamos en Ciudad de México. Sé que hay personas de diferentes estados de la República que nos acompañan y para mí es muy enriquecedor. Hace dos semanas dimos un curso sobre divorcio y apareció una compañera que dice que es del estado de Nayarit. La legislación es a veces diversa. Recuerden que primero vamos empezando en un estado y poco a poco en los estados. Sí, ahora sí que si ven que nos funciona, lo van retomando y retoman la parte que les necesitan, que les conviene, que les van a funcionar, porque la sociedad tiene sus variantes y por eso el derecho civil y el derecho pues familiar es tan enriquecedor, porque se va adecuando, al igual que el resto de las materias, a las necesidades de la sociedad. Ahora bien, si nosotros, recuerden tener su Código Civil, se los sugiero si es que lo tienen, si no lo tienen, ábranlo en su celular o chequen para que a la par vayamos viendo y me vayan haciendo las aportaciones también de sus propios estados. No me dejen con la duda. Entonces vamos viendo que nuestro Código Civil va a estar constituido por el libro de personas, inicialmente. De personas, perdón, no tenía apuntado, pero bueno, de personas, de bienes, de sucesiones y de obligaciones. Entonces, si se percatan, en toda la parte que vamos a trabajar el día de hoy va a ser en relación a las personas. El día de mañana le vamos a dar seguimiento al tema o al libro primero en relación a las personas. Por lo pronto, ya más o menos sabemos y vamos relacionando nuestro concepto de derecho civil con nuestro Código Civil. Váyanse a su índice y vayan viendo cómo está conformado el índice de su Código Civil, por favor. Ahora bien, como marco normativo, vamos a encontrar el siguiente. En nuestra materia civil vamos a encontrar el siguiente. Obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados, el Código Civil Federal, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, las jurisprudencias, los principios generales del derecho y la doctrina. El código, la Constitución, obviamente, como, la Constitución, obviamente, como principal libro, como Carta Magna, como primer orden jurídico que va a regular todas las demás legislaciones
que tenemos nosotros en nuestro país, en nuestra ciudad también. El primer párrafo del artículo primero de la Carta Magna señala, fíjense bien, ¿tienen por ahí su Constitución? O si no, ábranla rápido de su celular, por favor. Nada más vamos a leer un párrafo del artículo primero que dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano forme parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y entonces nos habla de garantías individuales, las cuales siempre vamos a estar viendo constantemente en nuestra legislación civil. Y constantemente la vamos a estar repitiendo, porque es base de nuestro ordenamiento legal. Perdón. En relación a los tratados, dice que son una de las fuentes formales más importantes del sistema jurídico, al grado que en materia de derechos humanos tiene jerarquía constitucional. Y de igual forma los tratados van a estar sumamente vinculados con nuestra constitución política y vamos a ir de la mano. En realidad, lo que vamos a trabajar va a ser nuestro Código Civil, el cual pues viene toda la normatividad, ya checamos el índice del cual vamos a trabajar y vamos a abundar todos o la mayoría de los procedimientos y de principios que van a regir que van a regir nuestra relación entre los particulares, que si bien es cierto, nosotros como personas físicas, como individuos, tenemos posibilidad de adquirir compromisos jurídicos con otras personas, también es cierto que estas relaciones jurídicas entre nosotros deben de estar reguladas, deben de estar bajo un lineamiento el cual no puede salir de la norma jurídica establecida, de todos nuestros ordenamientos legales y además por ningún motivo debemos de vulnerar el derecho de terceros. Inclusive si nosotros llegáramos a hacer un contrato muy ventajoso, un contrato de arrendamiento, vamos a poner un contrato de arrendamiento, muy ventajoso, en el momento en el que se presentara alguna controversia de arrendamiento, algún procedimiento que tuviésemos necesidad que iniciar, si el juzgador ve nuestro contrato, se va a percatar de que está muy dispar, que no se están respetando los derechos de la otra parte y el mismo juzgador pues va a determinar en función a nuestro contrato, a nuestras peticiones y a cómo vea la redacción de ese mismo contrato, si no estamos vulnerando el derecho de otras personas en ese acuerdo que nosotros hicimos en un contrato de arrendamiento. Ahora bien, las leyes van a ser todas las normas emanadas del poder público, de los órganos del Estado. La ley es la norma jurídica aprobada por el Poder Legislativo y va a formar parte de nuestro código o su traducción, o se va a traducir todo el trabajo que va a hacer nuestro Poder Legislativo en todas las leyes que vamos a trabajar, que es nuestro Código Civil Federal, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. La ley es una fuente creada y se hace la diferencia con la costumbre. En algunas regiones todavía la costumbre pues sigue siendo ley. Sin embargo, se debe de analizar el por qué sigue siendo ley, por qué se le da esa calidad. Y si bien es cierto que rige normas o principios de determinados lugares, también es cierto que se deben delimitar y sostener ante nuestros códigos establecidos. Sabemos que hay comunidades que están sumamente pues cerradas no en sentido negativo, se los comento, cerradas a sus tradiciones, a sus costumbres y que no permiten el ingreso de nuestra
de nuestra legislación a su sociedad. De alguna manera ellos sabrán por qué. Creo que les ha funcionado su sistema interno de impartición de justicia, pero también creo que hace falta un poco esta parte de hacer hincapié o imponer un poco el sistema jurídico que nos va a sustentar en todas nuestras normas. Perdón, me quedé pensando en una costumbre muy arraigada que tienen. No recuerdo si en el área de Oaxaca, si hay alguien de Oaxaca que nos lo haga saber, que decía que todavía les imponían a las adolescentes pues los matrimonios impuestos y que las jóvenes pues sufrían mucho y mejor preferían quitarse la vida. Esto fue en una comunidad de Oaxaca, pero no recuerdo cuál era. Perdón, mi mente se trasladó a ese comentario y es una de las cosas donde la costumbre ya no debería de prevalecer, sino la imposición de nuestras normas. Ok, si quieren mandarme sus preguntas al chat, avísenme si me las están enviando, por favor. Veo una mano levantada, es del licenciado Edgardo. ¿Tiene alguna duda, licenciado? ¿O algún comentario? Doctora. Sí, justo exactamente lo que usted comentaba. Y cuando tenemos este conflicto de leyes o de normas que usted mencionaba precisamente de usos y costumbres por cuanto hace a una violación, una posible violación a derechos humanos, ahí, ¿cómo se resuelve esta situación? Bueno, pues tendríamos que analizar principalmente en qué consiste la violación. Me gustaría que fueras más específico. Específico, por ejemplo, lo que usted decía ahorita, ¿no? Por ejemplo, alguna transgresión a la cuestión de las mujeres, por ejemplo, a un derecho de elegir, a un derecho sexual, a un derecho, y que este uso y costumbre estuviese vulnerando algún derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, que no lo tiene así previsto sus usos y costumbres. Sí, mira, muchas ocasiones, y lo sabemos, han tratado de entrar a estas comunidades de derechos humanos y no lo han permitido. Hay varias controversias en ese sentido y pues las mismas familias son quienes promueven y generan que este tipo de costumbres se sigan a través del paso del tiempo. Normalmente lo que debería de suceder es que quizá el representante legal del menor o de la menor sea quien acuda ante las instancias, ya sea penales, ya sea de derechos humanos con la finalidad de salvaguardar los intereses de sus hijos. Sin embargo, de verdad que no lo permiten. No lo permiten. Hay comunidades muy, muy cerradas y inclusive se maneja que hay convenios entre el mismo gobierno federal con esas comunidades para respetarles y no entrometerse en sus mismos procesos internos. Esa cuestión es muy complicada. Licenciado Jorge Trujillo, dígame. Ya se nos arrepintió el licenciado Trujillo. No. ¿Ahí me escucha? Sí, dígame. Gracias. Mire, pues el comentario que a mi muy particular punto de vista es precisamente la vulneración de derechos humanos en la mayor parte de las entidades en donde tiene muy marcada su forma de actuar de las comunidades indígenas. También lo es lo permitido políticamente de las autoridades también, porque pues acá en el estado de Chiapas a lo mejor han escuchado muchas intromisión de las comunidades indígenas, ahora sí que vulnerando derechos humanos,
dañando a terceros, y eso precisamente es también mucha importancia que el gobierno imponga pues las leyes. Ese es mi comentario. Se manejan muchísimos intereses, muchísimo dinero, y acuérdense que el derecho es un ser y un deber ser. A veces las normas se dicen de una forma muy bonita. La verdad es que nos enamoramos de lo que... espérame un momento. Denme un segundito, perdón, ¿eh? Ya, disculpen, se manejan muchos intereses económicos y políticos. No sé si ustedes recuerden el caso también de dos comunidades. Seguramente ustedes sí se saben los nombres específicos de estas comunidades, donde se estaban peleando el paso del agua, donde esta comunidad no permitía que llegara el agua a cierta comunidad porque pues, era el paso de pasaba este cauce del agua por su territorio, y entonces decía, pero ¿por qué le voy a permitir o regalar, decían ellos, de mi agua, de mi recurso, a la comunidad que sigue después de mí? Y entonces decían que como no estaba regulado, como no estaba... Sabemos que jurídicamente no tienen derecho de impedirle el agua a la comunidad que les seguía, pero ellos ahí hacían el tope y ya no permitían que pasara el agua a la siguiente comunidad. Sabemos que no se puede hacer, sabemos que no se debe hacer. Sin embargo, a la fecha hay un conflicto entre esas dos comunidades porque no permiten el paso del agua, porque se muere la gente de hambre, porque no tienen el vital, pues el recurso vital líquido, y la comunidad primera sigue negándose a darle desde su perspectiva de su agua, y entonces entramos en conflictos que decimos, pues es que la ley nos establece que no debe de haber impedimento para que tengan el recurso vital, aunque pase por su tierra. Es un recurso que es de todos. No lo deben de monopolizar, no lo deben de privar a nadie más. Sin embargo, es lo que está sucediendo. Ya ha habido muchas discusiones, muchas defunciones, inclusive muchos decesos, muchas situaciones en las cuales se ha generado que se coloque en estado de vulnerabilidad a esa comunidad, que hasta donde tengo entendido, lo voy a investigar en la tarde, pero donde tengo entendido se ha ido hasta a instancias de autoridad internacional y a la fecha no les han podido resolver. Dígame, licenciada María Angelina. Buenos días. Buen día. Respecto a lo que decía de las comunidades, yo leí un artículo donde muchas activistas han logrado romper un poco ese cerco en cuanto a los derechos humanos y civiles. Se han enterado a ya registrar niños, a regular un poco esa situación, pero también muchas activistas han sido asesinadas. Así es. Afortunadamente. Y respecto de lo que está hablando del agua, se refiere a los Levarón. De hecho, desde ahí se rompió la Constitución, profesora, porque pues, se supone que el país es de los mexicanos y los Levarón son extranjeros. Y ellos regularizan bastante eso. Es otra comunidad, son dos comunidades nacionales. Lo voy a investigar y mañana se los tengo, ¿sale? Si alguien por ahí lo recuerda o tiene oportunidad de checarlo ahorita en el inter de la clase y nos lo quiere compartir, yo feliz de que nos lo comparta. Pero sí son dos comunidades mexicanas en las cuales están peleando esta situación, y sí es cierto, hay gente, hay activistas que viven en la lucha permanente
para poder mejorar la calidad de vida de las personas y poder hacerles llegar un beneficio en sus derechos humanos. Sin embargo, sí está de por medio su vida, sí está de por medio su integridad, sí está de por medio la vida de su familia, porque no está dispuesta la comunidad a dejar en manos de otro no están dispuestos a ceder la costumbre que de toda la vida pues les han regido. Nos vamos entonces a darle seguimiento. El tema de las jurisprudencias, aquí les voy a leer primero lo que tengo. Dice, se puede entender como ciencia del derecho o como los criterios contenidos en las decisiones de los tribunales. Nosotros como postulantes siempre nos van a servir como cuestiones para poder sustentar o para poder a completar por ahí alguna laguna que haya dentro de la legislación. Entonces nos vamos a basar en nuestras jurisprudencias y vamos a buscarle alguna que se identifique más con el caso que estamos planteándole al juzgador. Sin embargo, y a pesar de que muchísimos juzgados, muchísimos jueces lo toman en consideración para sus resoluciones, para poder encauzar su criterio, también es cierto que hay jueces que a la fecha no la están considerando, no las toman en cuenta. Y entonces van a hacer sus determinaciones en función a su criterio. ¿Qué genera esto? Pues que a lo mejor su criterio va a ir en base a su experiencia personal. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si han tenido conocimiento, pero ahorita en los juzgados, y es normal que estén cambiando de un juzgado penal al juez y lo pongan en un juzgado civil. A veces no conocen la materia. O nos pasó hace como 2 meses que ponen a un juez penal en un juzgado del orden familiar. De verdad que sus resoluciones parece que estoy hablando con un penalista. No están enfocados, no están sensibilizados, no tienen esa directriz de pensamiento de un abogado que conoce la materia familiar y que además va a ir en función, por ejemplo, al interés superior del menor, cuando estamos hablando de una guarda y custodia, cuando hay situaciones de riesgo. En ese sentido, las jurisprudencias siempre nos van a servir para poder abrirle un poquito el panorama al juzgador y poder sustentar nosotros también nuestro criterio. Si a los compañeros abogados en las determinaciones de los tribunales les ha salido, les han resuelto, dictaminado sus resoluciones en este sentido, pues entonces yo también lo voy a tomar como eje para que mis resoluciones probablemente, depende de varios factores, salgan en ese mismo sentido. Otro de los principios o de los marcos legales que nosotros nos van a regir son los principios generales del derecho, que sucede casi lo mismo que con las jurisprudencias, en el sentido de que los juzgadores les van a dar cierto conocimiento o cierta atención siempre y cuando consideren que ni el Código Civil, ni el federal, ni el de procedimientos, ni las jurisprudencias les pueden alumbrar el camino. Y entonces nos vamos a los principios generales del derecho, que esos no pueden variar en ninguna de las formas. Esos van a regular, van a ayudar a que todas nuestras relaciones de derecho en absolutamente todas las materias, no todos los principios del derecho se van a enfocar o van a caber en todas las materias, pero la mayoría sí va a ser, sí los vamos a poder considerar dentro de nuestros principios generales para nuestro derecho civil, nuestro derecho familiar, porque estamos hablando de derechos humanos además, porque estamos hablando de
de garantías individuales, porque estamos hablando de que las relaciones humanas, las relaciones entre particulares son muy variantes, las relaciones de familia son variables. Conforme va modificándose la familia o va pasando el tiempo, se va modificando la familia, y por eso tenemos que atender a nuestros principios generales. Aquí nos enfocaríamos al artículo 14 de la Constitución, que establece que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. El anterior texto se repite en el artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal. Quien lo tenga lo puede comparar, por favor, para ver si estamos en la misma línea. La doctrina, que son los estudios y análisis de los diversos escritores sobre los diversos temas jurídicos plasmados en los libros. En realidad, la doctrina van a ser los estudios que van a hacer los estudiosos del derecho, la van a ordenar de manera sistemática. Hay quienes abrimos el código y decimos, ahora nos pasa de aquí para allá, del código de procedimientos al código civil, y a veces se nos hace un poquito confuso. De tal forma que si nosotros nos enfocamos o nos ayudamos con la doctrina, con la recopilación sistemática de conceptos, de procedimientos que hacen los estudiosos del derecho, nos va a facilitar a nosotros y al juzgador también el entendimiento de nuestras normas. Si tenemos alguna lagunilla en algún conocimiento, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a acudir principalmente a nuestro ordenamiento jurídico, pero además también a los libros. Es lo que siempre vamos a realizar, a los libros. Si ustedes se enfocan, a menos que tengan páginas jurídicas, y ahorita por la tecnología, que tengan páginas jurídicas que sean confiables, van a ustedes a recopilar información valiosa. Van a poder bajar libros de interés y demás, pero no falta todavía quien en las tareas, y me enfoco un poquito a las tareas de licenciatura que nos hacen favor de enviar los alumnos, nos mandan todavía de Wikipedia, o nos mandan de páginas que carecen de un sustento legal, o carecen de una información confiable. Como que lo leyeron, se dieron a la idea y ahí le pusieron, le plasmaron, pero sin tener el conocimiento 100% jurídico. Por eso, si ustedes se enfocan a los autores tradicionales y a los nuevos que van surgiendo día con día, si me lo permiten, también el día de mañana les mando unos libros buenos que les van a ayudar mucho en todo el desarrollo del diplomado. Nos vamos a ir a nuestro concepto de persona, y entonces entendemos que persona va a ser todo aquel ser susceptible de derechos y obligaciones y adquiere el carácter de persona desde que nace y hasta su muerte. Entonces nosotros vamos a nacer con esa calidad de persona. Desde el momento en el que somos un ser concebido, ya somos susceptibles de derechos y a veces también de obligaciones, y ahorita lo vamos a explicar más adelante. Dentro del ámbito jurídico entenderemos por persona todo ente físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza para hacer alusión tanto a personas físicas como a personas jurídicas colectivas, que se traduce en personas jurídicas colectivas. También a las personas físicas se les puede conocer como personas naturales, y a las personas jurídicas colectivas como personas morales. Entonces, la persona puede ser persona física o persona moral. Las personas van a tener ciertos atributos para poderse considerar como tal. Además, también pueden o no tener capacidad jurídica. Dice que en la antigua Roma, y para quienes ya no se acuerdan de sus clases de derecho romano, nos informaban los maestros, nos dice la doctrina, que persona era que se le nombraba a la máscara que utilizaban para representar las obras de teatro. Y entonces, al ponerse la máscara, tenían que representar al personaje que les era destinado.
podían en una misma obra de teatro representar a diferentes personajes. Y es lo que pasa en la actualidad. Nosotros podemos tener diferentes máscaras, diferentes facetas en cada una de nuestras relaciones jurídicas. Yo contigo puedo ser deudora, pero yo con a lo mejor alguna persona moral o con otra persona tengo una relación de acreedora. Y entonces mi personaje, mi personalidad va cambiando dependiendo la faceta que vaya yo representando en ese momento. Se dice entonces que esta careta o esta personificación que hacemos es la representación del personaje que nosotros queremos desarrollar, que nosotros queremos desenvolver dentro de una sociedad. Nosotros nos vamos a elegir y nos vamos a colocar en esa situación, porque como somos personas, somos entes que tenemos voluntad, que tenemos capacidad de poder decidir. Si no tenemos capacidad jurídica, entonces lo que va a suceder es que vamos a necesitar la representación de un tutor o de un representante legal para poder desempeñar nuestra función ante la sociedad. Sin embargo, esa incapacidad no nos impide el poder ser generador de derechos y de obligaciones, o poder ser susceptible de derechos y obligaciones. Ahora bien, conforme fue pasando el tiempo, la definición de persona se fue modificando o se fue trasladando y se fue tomando de la mano junto con el concepto de humano, de ser humano. Entonces, en la vida cotidiana, lo que vamos a entender es que persona y ser humano significan lo mismo. Ustedes, como estudiosos del derecho, saben que persona es una cosa, ser humano es otra cosa, y personalidad jurídica o susceptible de personalidad jurídica es otra, y además también saben que la capacidad jurídica va a depender de diferentes factores. Pero en la vida normal, en la vida común, sabemos que si vamos en la calle y platicamos de un ser humano, la gente inconscientemente lo traslada a una persona. Hablamos de un ser humano, inconscientemente, en automático, hablan de persona. ¿Sale? ¿Por qué nos interesan saber estos conceptos? Porque en absolutamente todo el desarrollo de nuestras relaciones jurídicas, de nuestra vida, vamos a ser generadores de actos jurídicos, y eso lo vamos a ver el día de mañana. Y vamos a generar relaciones jurídicas y debemos también en todos nuestros procedimientos saber cuál es lo que nos va a hacer una persona, cuáles son las características de nuestro cliente para saber si va a tener capacidad jurídica o no de comprometerse o de ser generadora de derechos y obligaciones. En absolutamente todos nuestros procedimientos. ¿Qué va a pasar si nosotros llevamos un procedimiento jurídico y la otra parte se percata de que nuestro representado es una persona incapaz? ¿Qué va a suceder? Si nos dicen, oiga, pero es que el señor tiene un padecimiento mental, el cual le genera lagunas mentales que cada vez son más constantes. ¿Qué es lo que pasaría? O el señor ya es de la tercera edad, pero además tiene demencia senil. ¿El señor podría ser susceptible de realizar un procedimiento jurídico por sí, por su propia cuenta? Definitivamente no. Nos echan abajo todo nuestro procedimiento. Aunque ya estemos en la sentencia o ya esté nuestro procedimiento muy avanzado, si el juzgador se percata, nuestra contraparte se percata de esta situación, nos tumba nuestro procedimiento. Por eso es importante la entrevista que nosotros hagamos a nuestro cliente para desde el principio poder subsanar todas las deficiencias que podamos encontrar para que en determinado momento ya sea notificado, ya sea emplazada la otra parte y no sea herramienta para el otro de poder tirarnos nuestro asunto.
Entonces, ya sabemos que la persona se divide en persona física o persona moral. Ya entendimos que la persona física también se le puede conocer como persona natural y a las personas morales se les puede conocer como personas jurídicas colectivas. Le damos seguimiento. Aquí lo tenemos. Nuestras personas físicas y nuestras personas morales. Les voy a hablar un poco de la capacidad jurídica. Yo sé que estos conceptos ya los tienen ustedes un poquito trabajados, nada más los vamos a reforzar un poquito. Si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna aportación, ya saben que me levantan la manita y ya vi que me aparece en automático su recuadro en mi pantalla. Entonces, vamos a entender como la capacidad jurídica. Ya dijimos que esta se adquiere con el nacimiento y se va a perder por la muerte. Existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, y es la aptitud, es aquella aptitud que tenemos como individuos para hacernos de derechos y obligaciones. La capacidad de goce la vamos a tener por el simple hecho de haber nacido, de ser personas. Ya con ese simple hecho, ya la tenemos. Probablemente nuestra capacidad cambie. ¿Qué quiere decir? Que podamos ahorita tener la capacidad de goce y de ejercicio. Pero ¿qué va a pasar en un futuro? O a lo mejor la semana que viene o el día de hoy. A lo mejor yo ahorita estoy dando una clase con ustedes, pero sucede que salgo, tocamos madera y nos atropella un camión y me deja imposibilitada para poder seguir teniendo capacidad de ejercicio. Ya no voy a tener posibilidad de realizar quizá relaciones contractuales, de ser generadora de derechos y obligaciones para con otra persona. Sin embargo, sigo teniendo capacidad de goce por tener la calidad de persona, de ser humano. Dígame, licenciado Jorge. Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo días. está? Muy buen día. Bien, díganos. Bien. Una disculpa, yo tengo la duda sobre este tema. Ha habido varias propuestas y en este sentido me gustaría comentarlo para ver si nos enriquece este concepto, porque yo identifico que la capacidad de ejercicio no la adquirimos y no la perdemos, simplemente pasa a ser tutelada por alguien que la ejerce por nosotros, pero nunca la perdemos. De hecho, ni siquiera la adquirimos, la tenemos, solamente no la podemos ejercer por nosotros mismos, sino necesitamos de un tutor, los menores de edad, que tienen su capacidad de ejercicio depositada en sus tutores, en sus padres, e incluso en el estado de interdicción, esa capacidad de ejercicio pasa a ser tutelada por el tutor, que siempre debe buscar el bienestar. Por eso el tema de la curatela y la tutela de los ejercicios. Entonces el ejercicio nunca lo perdemos. Yo creo que sí. En ese sentido no lo perdemos ni lo Yo creo que se puede. Tenemos, pero... Yo creo que se suspende o no tácitamente. Porque si no tenemos quien represente jurídicamente a un incapaz, pues lo tienes, pero no lo haces válido, no lo puedes ejercer. Y más bien ahí es como un juego de palabras, porque mire, la capacidad jurídica, pues obviamente tiene su antítesis, tiene su contraparte, que es la incapacidad jurídica. Correcto. Y ahorita lo vemos. Y efectivamente, lo comentamos anteriormente, cuando nosotros no tenemos la capacidad de valernos por nosotros mismos, necesitamos del representante legal. Obviamente los menores van a estar representados por su tutor, como usted lo comentó. Sin embargo, nosotros por nuestra propia cuenta, por nosotros mismos, no podríamos hacer el ejercicio de nuestros derechos si no tenemos a una tercera persona que nos apoyara en ese cumplimiento
de derechos y de obligaciones sobre todo, para que nosotros pudiéramos gozar entonces de derechos. Es en el supuesto que estaba comentando de que nuestra capacidad pudiera cambiar por la generación o por una situación de un accidente que nos dejara en estado de incapacidad para poder hacer el ejercicio, de poder fungir con el ejercicio de nuestra vida jurídica. Pero con lo que siempre vamos a nacer va a ser con nuestra capacidad de goce. No quiere decir que vamos a nacer todos en un seno que nos va a proteger. Mientras eso sucede, supongamos que una mamá deja abandonado o dejan la orfandad a un menor. ¿Quién va a tomar responsabilidad sobre este menor? El Estado. Pero mientras eso sucede, mientras el menor hace uso de su goce, no va a hacer uso de su ejercicio, va a hacer uso del goce, de los derechos intrínsecos porque nació. ¿A qué derecho tienes por haber nacido? Pues a un nombre, a una nacionalidad, a que te proteja el Estado, a que tengas un adulto que esté al pendiente de ti. Si no hay un adulto que esté al pendiente de ti, lo que va a suceder es que el Estado u otra persona va a fungir como tu representante legal. Pero mientras eso no suceda, vamos a seguir teniendo capacidad únicamente de goce. No quiere decir que no tengamos la del ejercicio, quiere decir que mientras no haya alguien que me represente fehacientemente, yo solamente voy a tener mi capacidad de goce. O si la persona, mi tutor, no es una persona apta, en lo que se hace el cambio, el Estado, el DIF, el Ministerio Público, es quien va a velar por mis intereses. Pero no va a realizar actos jurídicos a mi nombre. Únicamente va a velar por mis derechos. Solamente va a velar por mis derechos. Pero en la de ejercicio te estamos considerando también las obligaciones. El ser susceptible de derechos, pero además de obligaciones. Licenciada Diana, ¿qué nos quiere compartir, por favor? Perdón, muchas gracias, licenciada. No, al contrario, licenciado Jorge, gracias. Ya no la escucho. Ok, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, gracias, sí se escucha. Gracias, licenciada. Sí, que sí, entonces ya queda claro, licenciada, que sí se pierde la capacidad de ejercicio. Y la de goce es la que evidentemente pues es con la que nacemos, pero el ejercicio sí se pierde. Sí, pues es que el juego de palabras nos puede llegar a confundir y como le comentábamos con el licenciado, efectivamente no es que pierda el derecho de ejercicio, es que si no tenemos a alguien que tenga la capacidad suficiente para hacer a nuestro nombre tratos y podamos nosotros ser susceptibles de derechos y obligaciones, solamente seguimos manteniendo nuestra capacidad de goce. Lo mismo pasa con los adultos mayores, con las personas que tienen algún padecimiento mental, con las personas sordomudas a veces, si es que no tienen la formación para poderse expresar por medio de señas. ¿Con quiénes más pasa? Los menores ya los dije, adultos, nada más con ellos, ¿verdad? Creo que sí. No recuerdo ahorita con quién más pudiera suceder. Dígame, licenciada. No, sí, y de hecho, pues sí, aunque estas personas tengan esa capacidad de goce, pueden morir y no haber ejercido sus derechos porque pues no tenían en ese momento la condición, ¿no? Para hacerlo. Sí, estaba la licenciada Ana Lucía, creo, también en línea. Y sí, licenciada, estoy de acuerdo con usted. Hay personas que mueren sin haber ejercido su capacidad de ejercicio, porque no hubo quien les representara en algún momento. Muchas gracias, licenciada. A usted. Licenciada María Angelina. Un claro ejemplo de lo que está usted refiriendo, profesora, son los dementes.
Los dementes tienen una nulidad en ese sentido, como tienen una nulidad de obligaciones, pierden obviamente su capacidad de ejercicio desde ese punto de vista. Y siguen teniendo la capacidad de goce. Es así, claro. Ajá. Pero no necesariamente la de ejercicio, hasta que, como dice el licenciado, perdón, me mutearon, hasta que alguien lo represente jurídicamente. ¿Estamos en la misma línea entonces? Sí. Tengo yo aquí Sí, maestra, la perdón. capacidad de goce. La capacidad de goce es la aptitud o idoneidad que tienen todos los seres humanos por su condición de ser humanos, de ser titulares de situaciones jurídicas subjetivas como los derechos y obligaciones. Se otorga por el simple hecho de ser seres humanos. Y la de ejercicio es la capacidad de actuación que tienen los sujetos de derecho de poder adquirir esos derechos y de contraer obligaciones, de los cuales eran antes titulares, como en el caso de la celebración de contratos. Entonces, si ya no hay duda, le damos seguimiento a la personalidad jurídica. Aquí en la personalidad jurídica, a grandes rasgos, va a consistir en reconocer que una persona, ya sea física o moral, tiene derechos u obligaciones. Bueno, tiene derechos y obligaciones. Al tener la titularidad de derechos y obligaciones, la persona o entidad ya puede obrar legalmente. ¿Qué nosotros necesitamos para poder tener personalidad jurídica? ¿Cómo vamos a demostrar que nosotros tenemos personalidad jurídica para poder contraer, y eso va de la mano con la capacidad jurídica también, para poder contraer obligaciones o ser generadora de derechos para otras personas? Pues la mayoría de edad, obviamente el tener un nombre, el tener un domicilio, y esas son partes de las aptitudes de una persona. Si no tenemos personalidad jurídica, inclusive en un asunto, pues no nos vamos a poder apersonar. ¿Qué nos va a dar esa personalidad? Pues el otorgamiento de la persona que nos contrata, que nos cede los derechos para poder actuar en su nombre, en su representación. Eso nos va a poder dar a nosotros la capacidad de poder apersonarnos en un procedimiento y poder defender los intereses de otra persona. Al adquirir nosotros esos derechos, también estamos adquiriendo muchísimas obligaciones. Aquí nos dice que consiste en reconocer que alguien, o sea, una persona, ya sea física o moral, tiene derechos y también obligaciones. En otras palabras, la personalidad jurídica atribuye la titularidad de deberes y obligaciones en cuanto que el poseedor de los mismos tiene por simple hecho de existir y sin que sea necesaria su aceptación. Al tener la titularidad de derechos y obligaciones, la persona o entidad ya puede obrar legalmente. Los derechos y las obligaciones pueden adquirirse desde el momento del nacimiento y perder al fallecimiento de la persona o de la disolución de la persona física. Entonces, nosotros con el nombre vamos a adquirir personalidad jurídica, nos va a dar una identidad, y eso lo vamos a ver acá. Bueno, viene un poquito más abajo. Les voy a hablar de las personas físicas, de las personas morales, y después les hablo de las aptitudes. Si no, me voy directamente a las aptitudes y me regreso a las personas física y moral. Lo tengo acá. ¿Hasta aquí no tienen dudas, señores? Ninguna, gracias. No, todo bien. Todo bien. Todo bien, doctor, Ok. gracias. Bueno. Yo sí tenía una duda que ya no comenté hace ratito, la voy a comentar en breve. Es, por ejemplo, antes se les conocían como personas, bueno, incapaces, interdictas era la figura, pero me parece que apenas igual hubo un cambio, pero no recuerdo con exactitud ahora cómo se les denomina correctamente. Necesitaría checarlo, te voy a ser honesta, porque yo también nada más lo conozco como interdictos o incapaces.
Entonces, claro, al final del día, ajá. nosotros, aunque exista otra figura jurídica, siempre vamos a estar trabajando con los mismos, con las mismas términos, definiciones. ajá. O sea, al final del día se va a tratar de lo mismo, de las personas que no pueden valerse por sí mismas, que padecen alguna enfermedad mental, que tienen demencia, como lo comentó la abogada, o que son menores de edad. Entonces, al final del día le podrán cambiar el nombre, pero va a traducirse para el mismo tipo de personas en el que estamos trabajando. Si lo puedes investigar, Lick, o si yo tengo en la tarde oportunidad, o si alguien, compañeros, tiene oportunidad de encontrarlo, va a ser una aportación muy interesante para todos. Entonces, se los voy a agradecer, pero sí está interesante. Yo no lo había visto, para serte sincera, no lo había visto. Dígame, licenciada. Buenos días, licenciada. Yo encontré un artículo que se titula Capacidad e incapacidad de ejercicio su tratamiento en el Código Civil para el Distrito Federal, y está elaborado por el licenciado Jorge Domínguez Martínez, notario número 140 del Distrito Federal, y trae un sumario muy interesante y algunos conceptos de todo lo que estamos platicando. El sumario dice, trae los conceptos de varias de la capacidad, habla de la capacidad. Y en una de sus partes habla de la incapacidad natural e incapacidad legal. Y está muy interesante porque habla de los incapaces naturalmente por sus características o sus salud mental, por ejemplo, y habla de la incapacidad legal que te establece o que te impone un juez. Así es. Bastante lo encontré en internet. Está muy interesante. Si nos puedes repetir, ahorita yo les voy a seguir hablando de la capacidad jurídica entonces, ya que lo sacaste al tema de la incapacidad jurídica natural y la legal. Ajá. De todas maneras, para robustecer la información, los compañeros, compártenos otra vez el nombre del autor. El nombre del autor es Jorge A. Domínguez Martínez, notario número 140 del Distrito Federal, así dice. Dice capacidad e incapacidad de ejercicio, su tratamiento en el Código Civil para el Distrito Federal. Bueno, los conceptos que trae están muy digeribles y como que amplían mucho el panorama y habla muchas cosas de lo que estuvimos los compañeros comentando y usted. Uh-huh. Me parece que eso que comentas también es muy importante. La facilidad de la lectura de los libros, inclusive de las leyes, debe de ser muy accesible. No porque nosotros seamos estudiosos del derecho, una, quiere decir que sepamos todo. Y otra, quiere decir que sea fácil al entendimiento. Además de que las normas deben de ser asequibles para toda la comunidad, para toda la población. Nosotros solamente somos la forma de llegar a la autoridad con el ciudadano, la forma o el vínculo para lograr objetivos de nuestros clientes. Pero al final del día, nosotros sabemos que las normas deben de deben ser facilitadoras y el Estado debe de ser facilitador del conocimiento de las normas para la sociedad. Claro. Entonces, me he encontrado a varios compañeros abogados que dicen, es que no le entendí a este párrafo. ¿Cómo no le vas a entender un párrafo? Y me lo pasan y de verdad es complicado entenderle al párrafo. Digo, ¿qué finalidad? Hay que buscar casi un traductor, ¿no? Para poder entender qué era lo que querían decir. O lecturas que tienes que leer. Yo estudié una maestría en Derecho Penal y nos daban un libro de Klaus Roxin, no sé si alguien lo ha leído. Está pesadísima la lectura y hay que leerlo y leerlo. Entonces, bueno, en la particular, no por ser ociosa, me gustan más las lecturas que son más entendibles y para poder digerirlas más rápido, no sean pesadas y no tener que dejar el libro o la lectura ahí. Mirada, sí, la verdad. Entonces, ese es
el título, no sé si lo quieran buscar, yo lo encontré en internet. Gracias. Pues muchas gracias por tu aportación, se te agradece muchísimo. Y sí, yo soy también partidaria de que tenemos que hablar, si bien es cierto que necesitamos tecnicismos en ciertas partes, en ciertas áreas, con ciertos personajes, también es cierto que necesitamos aprender a hablar de la manera más fácil posible, más coloquial, para que nuestros clientes nos entiendan. Y aquí en esta parte, porque de verdad que siempre sale a colación esta experiencia y además experiencia real de un compañero que hizo su examen. Esto se los comento brevemente, porque de repente de verdad como abogados nos queremos ensalzar con términos jurídicos muy, muy rimbombantes, y les platico. Ese compañero, que espero que no se haya inscrito, porque si no, qué pena. Y si se inscribió, bueno, nada más no diga nada, pero sí es importante que se los comente. Este compañero lo que hizo fue, en su examen profesional, le pregunta al sínodo, oye, está muy bien la definición ya nos explicaste cómo es el procedimiento de divorcio, qué es lo que se tiene que hacer, si se tiene 3 hijos, si no se tiene trabajo, y le planteó toda la circunstancia el sinodal. Y me lo contestaste muy bien. Ahora, por favor, imagínate que tienes enfrente a tu cliente. Explícaselo. En este momento tienes enfrente a tu cliente. Quiero que le expliques en términos coloquiales lo que nos acabas de decir a nosotros en términos jurídicos. La respuesta de él es que no pudo hacerlo. No lo pudo hacer. Y por el contrario dijo, discúlpeme, licenciado, pero no lo puedo hacer porque soy un estudioso del derecho y soy un perito en la materia. No me puedo rebajar a hablar en términos coloquiales como usted me lo pide. O sea, la soberbia hasta acá, ¿no? No me puedo rebajar a hablar en términos coloquiales como usted me lo pide, porque por eso estudié Derecho, para poder aprender a hablar en términos jurídicos y con tecnicismos. Y dice el sinodal, se quedó sorprendido. Todos nos quedamos así de, ¡ah! ¿Cómo crees? ¿Cómo contestas eso? Y obviamente la respuesta del presidente dijo, es excelente que sepas tecnicismos, es excelente que tengas todo el conocimiento, pero tú como abogado te debes a tu cliente. Tú te debes a tu cliente. Y el cliente debe de entenderte qué es lo que estás tratando de decirle. La señora te está llorando porque para ella pues es un procedimiento doloso. Es un procedimiento que le costó mucho trabajo después de una serie de procesos o de actos de violencia. Por fin tiene el valor de acercarse a un abogado y tú le hablas en esos términos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué lo vas a ahuyentar? Vas a ahuyentar a tu cliente. No estás generando empatía con ella. Y somos seres humanos. Y tú eres tú como abogado debes de tener la sensibilidad, más no la soberbia, de tratar con todo tipo de clientes. Y sí es cierto. Entonces, cuando yo me encuentro con lectura, que es, como dice la abogada Lucrecia, de fácil lectura, pues la verdad es un deleite, porque entonces hasta te da las herramientas de cómo explicárselo al cliente en caso necesario. Entonces, me agradó muchísimo tu participación, licenciada, te agradezco mucho. Licenciado Edgardo, deme oportunidad de comentarles en relación a la incapacidad natural y a la incapacidad legal, y pasamos con usted para su aportación, ¿sale? Bueno, pues en función a lo que comentaba la licenciada Lucrecia, efectivamente existen 2 tipos de capacidad dos tipos de incapacidad. La antítesis de la capacidad viene siendo la incapacidad, o sea, pues lo contrario al poder. Entonces, no poder. ¿Por qué no podría yo tener capacidad jurídica? Ah, pues por 2 cosas. Una, porque seas menor de edad, que eso te va a dar incapacidad natural, que es solamente por la característica de que eres menor de edad, no porque tengas un padecimiento mental, sino que no tienes todavía la madurez para poder tener
y eso es relativo, lo sabemos, pero no tienes la madurez para poder ser susceptible de derechos y obligaciones. Y por eso necesitas de un tutor que te represente. O sea, sí puedes, pero necesitas de un tutor que te represente. Y la incapacidad legal, como bien comentaban, y ya lo habíamos comentado anteriormente, se refiere al estado de interdicción, a quienes no tienen el uso de la razón y a aquellos que no tienen modo de hacerse valer por sí mismos, ya sea por enfermedad, ya sea por algún accidente o ya sea por alguna discapacidad que le impida el poder manifestar su voluntad y que le pueda impedir ejercer alguna obligación o algún derecho. Sin embargo, al igual que pasa en la incapacidad natural, con que tengan un tutor legal, un representante legal, con eso es más que suficiente para hacerse acreedores a derechos y a obligaciones generadas del cumplimiento de las obligaciones. Retomando a los tipos de personas, vamos a establecer lo siguiente: la persona física, la persona moral. La persona física viene establecido en su artículo 22 del Código Civil. ¿Ya lo tienen? Ok, en su artículo 22 del Código Civil, en su artículo 23 y en su artículo 24. Ahí en el libro de personas vamos a tener como primera instancia, después de las generalidades, vamos a tener a la persona física. Libro primero de las personas, título primero, personas. ¿Y qué dice? Persona natural, también llamada así, el ser jurídico individual, el hombre en cuanto tiene obligaciones y derechos. Ya hablamos de esos tres conceptos. Ah, me faltó, licenciado, discúlpeme. Deme su aportación antes de que me vaya de corrido y se me olvide. Solamente era por cuanto hace a la parte esta de la interdicción. No sé, yo también lo había escuchado anteriormente ahí en el ámbito laboral, que ya no era adecuado manejar este concepto. Y hay cito, ¿no? Que es un artículo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula La interdicción, un acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Leo nada más estos dos párrafos, creo que, sí, por favor, mucho responde. La interdicción sí. es la restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad a partir del modelo social de discapacidad que permea el sistema jurídico mexicano desde la entrada en vigor en 2008 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Dicha institución de derecho civil es inaceptable. Más aún, la interdicción se configura en la práctica como una forma de muerte civil, la cual sería incompatible con un paradigma de derechos humanos. A juicio de la Suprema Corte de Justicia, la interdicción es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica. Además, considera que es el más claro ejemplo del modelo de sustitución de voluntad. Por tanto, concluye que las restricciones o limitaciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad son contrarias al derecho al igual reconocimiento ante la ley. Así, la decisión del alto tribunal se encuentra en consonancia con las consideraciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto que el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos implica pasar del paradigma de adopción de decisiones sustitutiva a otro que se base con el apoyo para tomarlas. Creo que esos dos párrafos, es más largo, responden creo que lo que estábamos tocando. Sí, está muy interesante y sí se tenía conocimiento de eso, pero ¿y entonces en qué quedamos? ¿Ahora cómo se llama? Dígame, licenciada María Eugenia. Buen día. Acertadamente lo que el licenciado Edgardo acaba de decir. También tenemos que ver que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que dice allí, con el derecho comparado de Colombia, también ya se cambió lo del estado de interdicción y les quiero leer algo. La nueva normativa en Colombia dice que rescata la importancia que tiene la voluntad de la persona con discapacidad en la toma de sus propias decisiones. Entonces se elimina la concepción de incapacidad en personas mayores de edad y se promueve la protección de su voluntad por medio de la concesión de ayudas que les permitan expresarla y aplicarla de forma real y acertada. Porque
¿Perdón? No, dígame, concluye. Sí, porque debemos de también aceptar que hay personas con estado mental completamente perdido, pero hay personas que pero tienen una afectación que les impide completamente tener esa capacidad, pero no significa que no puedan también conocer de sus derechos y en qué poder decidir. Entonces, muy acertado lo que dice el licenciado Edgardo, y yo voy mucho con el derecho comparado, y tenemos que ver también sobre las convenciones. Este tipo de estudios no son nuevos, tienen décadas que se vienen estudiando, que se vienen analizando en ese sentido, de que cómo le vas a quitar la capacidad jurídica a una persona que a lo mejor solamente tiene lapsus temporales de ausencia de razón. Y entonces también hubo varios análisis que determinaban lo siguiente, es que yo no sé si para esta persona haya considerado, haya tomado esta decisión que tiene consecuencias jurídicas en un lapsus de ausencia, en un lapso de desconocimiento. Como no lo sé, no puedo exponer las consecuencias jurídicas. No le quito su libertad. Sin embargo, no puedo exponer los derechos de los demás. Y recuerden que tu libertad termina cuando pueden afectar a terceros. Y eso también es cierto. Así es. Sí había como un sentimiento, y reitero, esto tiene décadas. Digo, yo era estudiante y esto tiene décadas. Y a lo largo del tiempo, como que se olvidan ciertos temas y los vuelven a retomar. Pero sí pueden tener consecuencias jurídicas que puedan generar un conflicto mayor más adelante, un conflicto jurídico o con efectos jurídicos más adelante. Y la justificación de ello será, es que yo firmé, pero en ese momento tomé mi pastilla que me deja en ausencia y no supe que firmé. Pero sí, pero yo soy consciente, ¿eh? No eres consciente. Porque si tú no te tomas ese medicamento, no eres funcional. Y si te lo tomas, se te olvida lo que haces, se te olvida lo que escribes, o si firmas, o se te olvida lo que lees. Entonces, puedes ser funcional para ciertas cosas, pero no para otras. Y por eso es bien delicado, y era lo que les comentaba. Si nos vamos a situaciones de efectos jurídicos, yo sí prefiero aventarme primero un procedimiento de estado de interdicción, que si dicen que se llama de otra manera, yo desconozco, para mí sigue siendo estado de interdicción. Dígame, licenciada Erika. No se escucha nada, nadita. No, todavía no. En lo que checa el tema de su micrófono, les comento, yo sí prefiero aventarme un procedimiento previo, pero amarro bien el documento base de mi acción, amarro bien mi demanda, amarro bien que no me vayan a golpear por ningún lado, y pues a lo mejor vas a sentir feo que te tenga que nombrar a un representante legal, pero 1000 veces mejor, yo como abogada te tengo que hacer ver la viabilidad de esto con la finalidad de que no nos tumben un procedimiento. Y ustedes deben de pensar, yo pienso en darle resultados bien y pronto a mis clientes, porque eso genera confianza. Y a lo mejor no le va a agradar al cliente de la tercera edad, que es muy viejito, que le digas, necesito que alguien lo represente. No les gusta, se sienten vulnerados, se sienten mal y los comprendo, pero si tú le explicas por qué lo estás haciendo, lo comprenden y te apoyan, porque esa es tu estrategia jurídica. Pero en este sentido, sí venimos estudiando ese término años y años y años, y a la fecha
no ha habido mayor cambio. O sea, te lo pusieron, licenciada María Eugenia, lo que usted nos compartió en palabras bonitas, agradables, pero es lo mismo. Necesitas un representante legal. Sí, así es. Licenciada Erika, ahora sí creo que sí la voy a escuchar. No, que cree que no se oye. No se escucha, Li. O si quiere mandarlo al chat. Ok, entonces, en lo que nos lo mandan al chat, es que si me distraigo viendo el chat. Ah, mira, me dice licenciado Francisco Israel, en el Estado de México también es interdicción. Y sí, o sea, concuerdo, en el Estado de Hidalgo sigue siendo estado de interdicción. Es que eso venimos platicándolo años. Dice, pero al final no se está mencionando el nuevo término. Opino que las preguntas sean al final. Ok. La mayoría de las preguntas entonces las vamos a pasar al final para que le demos, no perdamos la línea de la charla, ¿les parece? Pero sin embargo me parece que hay comentarios que sí es importante que se aborden en el momento, porque van relacionados al tema. Si nosotros hacemos los comentarios de repente hasta el final y regrésate ahora hasta el principio de la charla para contestar la duda, creo que nos perderíamos más. Dice, licenciada, no me llegó tu pregunta. Tengo aquí. Ah, Erika Camacho. Ya en juicio de manera de referirse a las personas como presunto interdicto. Así es. La interdicción puede determinarse en el estado en donde el cliente está viviendo en este momento. Es donde se debe de hacer porque es su domicilio. Ese es su domicilio. Entonces es donde se tiene que realizar el procedimiento. Y ya el representante legal pues ya podrá moverse a donde tenga necesidad. Pero sí es importante, saben que estos son temas delicados porque normalmente pues estamos hablando de vulnerar no lo vulneramos, más bien lo protegemos, pero ellos sienten que vulneramos. Y pues hay que ayudarles a comprender que esa no es la finalidad, que por el contrario se trata de empoderarlos con el apoyo y con la representación legal de alguien que les va a aportar. Último comentario, licenciada María Angelina, para empezar con persona física, porque se nos va a terminar el tiempo. Bueno, yo solo quería referir que tenemos que tomar en cuenta de que cada estado tiene sus leyes y no en todos los estados se refieren a esa parte tan polémica como quisiéramos todos, ¿verdad? Adaptarnos, como dice usted, a un empoderamiento de nuestros representados. Las leyes difieren mucho en cuanto dependen de dónde vengan, de Colombia, de aquí mismo del país. Cada estado tiene sus propias leyes y no coinciden luego. Fíjate que casi toda Latinoamérica, la mayoría de las figuras son las mismas. O sea, la definición de las figuras viene siendo casi la misma. Si hacemos una comparativa, básicamente son lo mismo. Más bien, donde hace la diferencia es en la manera de aplicar la normatividad. Es donde yo he encontrado ciertas diferencias. Pero en la terminología me parece que muchas de las figuras son las mismas, muchas. Si en el desarrollo de todo el diplomado, ustedes, la compañera que me parece que viene de Colombia o que tiene conocimiento sobre la normatividad de Colombia, nota que hay figuras que tienen otro nombre o que se trabajan de diferente manera, pues nos va a retroalimentar, va a ser muy interesante porque pues el mundo no nada más es México, ¿no? Necesitamos tener parámetros de comparación, puntos de comparación. Va a ser muy interesante. Ahora bien, si me lo permiten, nos quedamos en las personas físicas y dónde se encuentran regulados, en el artículo 22, en el 23 y 24.
El artículo 22 nos dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Eso ya lo habíamos platicado. En el artículo 23, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar su derecho o contraer obligaciones por medio de sus representantes, que era lo que comentábamos. El artículo 24 del mismo ordenamiento dice: el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. El licenciado Israel, dígame. Sí, ¿me escucha? Sí, aquí andamos. Sí, nada más quería hacer un comentario, como decía, por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán, en los juzgados civiles, cuando en nuestro Código Civil, en nuestra legislación, no se encuentra algún artículo estipulado, pero que sí ataca los derechos fundamentales de las personas, utilizamos la jurisprudencia y también utilizamos los artículos del Código Civil Federal, y los jueces y magistrados de Yucatán sí lo toman en cuenta. Por ejemplo, en el Código Civil de nosotros, que un artículo que habla de las personas físicas no hable sobre el estado de interdicción, pero utilizamos el Código Civil Federal y ahí entonces el juez o magistrado lo toma en cuenta porque es la misma legislación. Eso es Gracias. aquí en el estado de Yucatán. Sí, es cuanto, maestra. Gracias por tu aportación. Sí sí son tomadas en cuenta, o sí debieran de ser tomadas en cuenta. Nosotros como postulantes vamos a llegarnos de todo lo que encontremos que nos vaya a favorecer, eso sin lugar a dudas. Lo que me he encontrado es con las resoluciones de los juzgadores que ya, más bien que no les están dando la importancia que anteriormente les daban. Me parece que, no sé si sea por la carga de trabajo, no sé si sea porque no conocen la materia, no sé a qué se deba honestamente, pero nos ha tocado en 2, 3 juzgados del orden civil y familiar que no los están tomando en consideración. Les estás allegando, pero eso pasa siempre, ¿no? Yo creo que también a ustedes en algún momento de la vida les ha pasado. Tienen absolutamente todos los elementos para acreditar y a final de cuentas no toman en cuenta todos los elementos que tú proporcionas. Entonces, efectivamente se supone que es una herramienta no nada más para el abogado, sino también para el juzgador. Y confiemos en que los criterios y la forma de estudio de los asuntos vaya siendo otra vez más en orden. Eduardo, licenciado Eduardo, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenos días. Mi duda era respecto al tema que estaba hablando de la interdicción. Me quedé pensando si la edad era un factor determinante para ser sujeto a interdicción, si el simple hecho de la edad, o tendría que acreditarse otra cosa. No, no es la edad. Más bien es la incapacidad, bueno, las cuestiones aquí que debemos de trabajar para ver si somos o no somos susceptibles de derechos y obligaciones y por ende tener capacidad jurídica, es la edad efectivamente y sobre todo para un estado de interdicción es el que no tenga, que pueda valerse por sí mismo en toda su vida jurídica, en todas sus relaciones jurídicas. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No tiene nada que ver con la edad del estado de interdicción, tiene que ver con la capacidad física y mental para poder valerse por sí mismo en relaciones jurídicas, para ser susceptible de derechos y obligaciones. Puede a lo mejor estar incapacitado del cuello para abajo. O sea, puede estar en cama, puede estar incapacitado para poder acudir físicamente al juzgado, pero puede sí tener capacidad mental para poder tomar decisiones. Con eso es suficiente. Es que yo quiero vender mi casa, pero estoy postrado en una cama, no puedo salir del hospital, pero
tengo la capacidad, a lo mejor no de firmar, pero sí de asentar mi huella y de entender que estoy vendiendo mi propiedad. Ah, pues entonces hago manifiesta mi voluntad, autorizo el estampe de mi firma y además la firma de los testigos que estuvieron pues en presencia de la manifestación de mi voluntad. Cualquier situación que se pueda dar posteriormente, no va a haber mayor tema porque cubrí con los requisitos. Oiga, pero es que no quiso vender. No, sí quiso vender. Tenía capacidad mental para poder decidir. Está estampada su huella y está la firma y huella también de los testigos. ¿Por qué no? Actualmente yo ya les empiezo a sugerir a mis clientes que también en sus contratos les pongan huella. No nada más la firma, sino también la huella. Eso como sugerencia. Nosotros no lo hacíamos siempre. Actualmente ya lo estamos como haciendo de manera regular. Vámonos a las personas morales. Terminando brevemente las personas morales, me regreso para platicarles sobre las aptitudes de las o de los atributos de las personas en general. Las personas morales en Ciudad de México está establecido en el artículo 25 del Código Civil. Ahí está. En el artículo 25 de nuestro Código Civil, en la fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Además, en el artículo 26 y 27 del Código Civil para la Ciudad de México. Ahora bien, se establece que son personas morales las siguientes. El primer párrafo, la nación, el Distrito Federal, las demás corporaciones. El segundo párrafo, o segunda fracción, las demás corporaciones de carácter público reconocido por la ley. Tercero, de las sociedades civiles o mercantiles. Cuarto, los sindicatos, asociaciones de profesionistas. Quinta, las asociaciones cooperativas. Sexta, las asociaciones distintas de los enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreación, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidos por la ley. La séptima, las personas morales extranjeras de naturaleza privada. El artículo 26 va a establecer las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Y el artículo 27 establece las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Y el artículo 28 establece que las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por los estatutos. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Las personas morales entonces están conformadas por una o más personas físicas. Van a tener una regulación diferente a lo que es una persona física. Aquí, es que estoy viendo como los extractos para podérselos dar y nos alcance a dar tiempo porque ya tenemos muy poquito tiempo. Y entonces, en relación a la persona moral, va a estar conformada por una o más personas que en conjunto van a formar la voluntad propia. Es un acuerdo de voluntades. Nosotros nos reunimos en asociación con una idea fija, con una finalidad, con un objetivo de darle vida a otra persona que va a ser una persona moral, donde vamos a tener un objetivo en común. Puede ser uno o varios objetivos en común. El acta de nacimiento de nuestra persona moral va a ser el acta constitutiva. Ahí se va a regir quiénes van a ser las personas y la organización de estas personas para llevar a buen cauce y lograr el objetivo que tenemos en común. Ahora bien, pudiera ser una asociación civil o pudiera ser una sociedad anónima. La sociedad civil es con fines, no tiene fines de lucro. Son asociaciones que van a sobrevivir en base a las aportaciones, ya sea de aportaciones o donaciones del exterior.
y básicamente van a tener fines altruistas. Como deportivos, como culturales, como educativos, como divulgativos de información. Y va a depender de los donativos de los miembros en general. Y esta va a estar representado por asambleas. Y también las sociedades anónimas. Aquí en la sociedad anónima sabemos que hay muchos tipos de sociedades anónimas. Y esta sociedad sí va a ser una sociedad mercantil capitalista. Aquí sí tenemos fines de lucro. Aquí sí cada socio va a tener una aportación de capital. Este se va a sustentar principalmente por la aportación de cada uno de los socios, quienes van a alimentarla de un inicio para que posteriormente se vaya retroalimentando a sí misma hasta generar beneficios. En el capítulo 5 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles de México está establecida en todas las sociedades. El nombre puede ser elegido con libertad, siempre y cuando ninguna otra sociedad tenga... Gracias. Siempre y cuando ninguna otra sociedad esté utilizando ese mismo nombre, entonces tenemos que hacer la investigación para verificar que ninguna otra sociedad o ninguna otra sociedad anónima tenga el mismo nombre que yo quiero utilizar. Y una vez que tengamos el resultado de esta investigación, le vamos a agregar las palabras o la nomenclatura S.A. que va a significar que es que es una sociedad anónima. Ya les comenté que está conformada por el patrimonio de los socios y se constituye ante notario o corredor público. Mediante suscripción pública se tiene que presentar el acta constitutiva, donde ya les comenté que se van a mencionar las aportaciones de cada uno de los socios, la designación de los funcionarios que administrarán y vigilarán, porque no nada más es administrar, sino que otra persona de los mismos socios tiene que vigilar el buen funcionamiento de los administradores de la sociedad. Y el órgano regulador va a ser la Asamblea General. ¿Dudas? Hasta aquí. Todavía no termino, ¿eh? Nos pasamos entonces a los atributos de las personas físicas. En relación a la persona física, lo primero es que va a ser tangible. Tiene un cuerpo, es tangible. Tiene un cuerpo físico, es tangible. Tiene nombre, el cual se le va a proporcionar desde el momento que se realiza el acta de nacimiento para que tenga efectos jurídicos. Tenga identidad, es obligatorio, es único, es inmutable, es inalienable. Anteriormente, el tema del nombre, pues solamente le ponían un nombre a la persona. No había necesidad de ponerle apellidos porque pues, no se necesitaba. Les estoy hablando de la antigua Roma, ¿no? Que no había necesidad de ponerle los apellidos de los papás porque para empezar ni existían. Conforme fue pasando el tiempo, fue incrementando el número de población y fueron pues identificando los apellidos. Anteriormente se tenía que poner principalmente el apellido del papá, posteriormente el apellido de la mamá. Actualmente ya sabemos que podemos elegir primero poner el apellido de la mamá y después el del papá o... me preguntaban en una ocasión, oiga, licenciada, pero yo primero puse el apellido del papá y después el de la mamá, y a mi segundo hijo le quiero poner primero mi apellido y después el del papá. No se puede. Eso no se puede. Si a todos nuestros hijos le vamos a poner primero el de papá,
y después al de la mamá, así tiene que hacer a todos. O si primero ponemos al de la mamá, así va a tener que ser. Ese tipo de situaciones no se pueden realizar porque sería un merequetengue. No podemos jugar con los hijos y con su identidad también. El domicilio puede ser de origen real o especial. Ahorita les hablo en relación específicamente al domicilio. El patrimonio puede ser pecuniario o no pecuniario. Cuando estamos hablando de un patrimonio pecuniario, se integra por bienes y derechos susceptibles de un precio. Y cuando es un patrimonio no pecuniario, se integra por los derechos a la personalidad, como puede ser la honorabilidad o el derecho al cadáver. Dicen, se establece que también tenemos como persona física derecho al cadáver, a nuestro cadáver. ¿Por qué? Porque podemos hacer en vida, obviamente, la donación de nuestros órganos para que en el momento de nuestra defunción, estos puedan ser aprovechados por otra persona. Pero es una disposición que nosotros realizamos por ser un derecho propio de persona física. Tenemos derecho obviamente a la nacionalidad, a la capacidad jurídica que ya explicamos y al estado civil. En el estado civil se establece solamente soltero o casado. No existe viudo, no existe divorciado, no existe concubinato. ¿Estás casado o estás soltero? En el acta de matrimonio, si ustedes se percatan, lo vemos mañana, vamos a ver que solamente hay dos apartados, soltero o casado. En el acta llenas un formato en alguna institución de salud, te preguntan tu estado civil, soltero o casado. El arrejuntado tampoco existe. Cuando todavía no, o sea, de repente tenemos cada puntada que a lo mejor en el día a día lo vamos normalizando, sin embargo, jurídicamente no existe. Ok, ahora en relación a los atributos de las personas morales, tenemos el acta constitutiva, que es el acta de nacimiento, el nombre que ya comentamos, que tenemos que investigar, que no esté siendo usado por alguien más, el domicilio donde se va a desempeñar la labor, el negocio, el domicilio fiscal, que vamos, ahorita el tema de domicilio, ahorita lo reservamos tantito. Y en el patrimonio igual, el pecuniario y el no pecuniario, y también la capacidad jurídica. Se deja de tener capacidad jurídica cuando la sociedad se cancela, cuando ya no se cumplen con los requisitos para poder formar una persona moral. Ahora bien, ¿hasta aquí vamos bien, señores? Sí, todo bien, doctora. Gracias, Ok. todo bien. doctora. Gracias, licenciado Ricardo, María Angelina, gracias a todos los que Gracias, licenciada, está bien explicado. Ok, ahora, Licenciada, muchas gracias. Ok. Me encantó. Todavía no terminamos, no se me vaya. Espere. 2 minutitos. Dejen el lunch todavía. 2 minutitos. Bueno, en relación a la... 2 minutitos, denme oportunidad. En relación al acta de nacimiento en una persona física, ya les comenté qué es lo que debe de venir para podernos identificar. Ay, es que esto es tema de mañana. El acta de nacimiento se los desgloso mejor el día de mañana. Para poderles presentar también en físico un acta y la puedan visualizar. Para ustedes va a ser también mucho más fácil. Hay quienes honestamente todavía no conocen un acta de defunción. Entonces el hecho de que también se las presente va a ser mucho, pues, retroalimentante. En relación al funcionamiento de las personas morales, debemos de tener una razón social. Recuerden que todas las personas morales, bueno, tanto las personas físicas como las personas morales tenemos derechos tributarios y obligaciones, más bien obligaciones tributarias. Y por eso, digo, debiera de ser porque también sabemos que no todas las personas físicas pagan sus impuestos, pero forzosamente todas las personas morales
deben de pagar sus impuestos. Entonces, también tienen pues patrimonio, está conformado, ya les dijimos, por un grupo de personas físicas y una vez que esté autorizada la persona moral por la autoridad, ahora sí ya va a ser susceptible de derechos y obligaciones. Ahora sí nos vamos en relación al domicilio. Este lo vamos a ver ahorita brevemente y el día de mañana se los desgloso con más profundidad. Eso les va a dar pauta a ustedes para que también puedan hacer su breve investigación y mañana podamos robustecer el tema. El tema del domicilio viene en el artículo 29 de nuestro Código Civil. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde reside habitualmente y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se encuentren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanece por lo menos más de 6 meses. Aquí sabemos que hay personas que ni siquiera pueden estar 6 meses en el mismo domicilio. Es un conflicto ahí poder notificar y bueno, hacemos uso de las herramientas jurídicas para poder hacerle sabedor de que hay un procedimiento en determinado momento en su contra. El domicilio legal viene establecido en el artículo 30 y dice: el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Y es lo que ponemos nosotros en nuestros documentos, ¿no? Artículo 31, se reputa domicilio legal, primero del menor de edad, el de la persona o cuya patria potestad está sujeto. Fracción segunda, del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor. Fracción tercera, en el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29. Fracción cuarta, de los cónyuges, aquel en el cual estos vivan Ay, se me fue aquí la palabra. ¿Alguien tiene abierto su legislación? Sí, licenciada. Artículo La fracción cuarta, porfas. de los cónyuges, aquel en el cual estos vivan de consumo sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29. Muchas gracias. Fracción quinta, de los militares en servicio activo, el lugar en el que están destinados. Fracción sexta, de los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de 6 meses. Y la fracción, los que le siguen son derogados. A ver, espérenme. Están derogados y nos corremos ahí a la fracción novena que dice: de los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, el lugar en que se lea, en el lugar en que la extingan por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que haya tenido. El artículo 32 establece: cuando una persona tenga 2 o más domicilios, se le considerará domiciliada en el lugar en el que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en el que se encontrara. Y el artículo 33 establece: las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecido su administrador. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en el lugar donde las hayan ejecutado, en todo lo que a esos actos se refiere. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán sus domicilios en estos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Se tiene derecho, el artículo 34 dice: se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El día de mañana les hago una pequeña aportación adicional en relación a los domicilios,
porque es muy vasto, es muy vasto. Entonces, si me lo permiten y en atención a la hora, el día de mañana le damos seguimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo muy bien, muchas gracias, doctora. Todo excelente, todo excelente. Todo bien, gracias. Todo bien. Un pequeño comentario. Excelente, doctora, muy bien. Excelente. Un comentario. Gracias. Dígame, licenciado Un Javier. comentario. ¿Por qué en nuestra legislación se sigue manejando esta terminología personas morales? La doctrina ha manejado el término personas jurídicas creadas por el derecho, pues, es decir, las sociedades anónimas, las asociaciones civiles, son creadas por el derecho, conformadas por grupos de personas para crear una figura jurídica como una sociedad anónima. Y entonces, yo estaba viendo desde hace mucho tiempo que el término morales es otro significado, no tiene ninguna relación con lo que se crea una empresa, por ejemplo. Digo, ¿dónde están los morales? Para mí debería de llamarse personas jurídicas como lo ha manejado la mayoría de los doctrinarios, personas jurídicas. Debería de ser así en el Código Civil, personas jurídicas porque son creadas por el derecho. Sí, que de hecho, les comentaba aquí en las imágenes de arriba, que le llaman también personas jurídicas, se me fue, personas jurídicas colectivas. Y sí es cierto, lo que pasa es que se entendía que como personas morales era como tenía que ver con la voluntad de dos o más personas, hacíamos un compromiso inicialmente moral, tú conmigo y yo contigo, de tal forma que lo que nos unía en un inicio era el que tú cumplieras con tu palabra y que yo cumpliera con la mía. Conforme fue pasando el tiempo, se fue modificando este criterio, este pensamiento, y efectivamente pues, le dieron más formalidad a lo que es esta figura, dándole razón social, otorgándole atributos como el domicilio, el nombre, dividiéndolas y clasificándoles entre sociedad anónima, entre sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, de capital variable, etc., etc., etc. Y le fueron dando más estructura jurídica, pero la base de esta persona moral, pues era la relación entre tú y yo en base literal a nuestra palabra. Y así se le fue quedando el nombre a través del paso del tiempo. De tal forma que ahora es persona física porque lo consideran tangible, lo puedo ver, lo puedo tocar, y la persona moral, que es como, que es un sueño, no es tangible, tú no puedes tocar la persona moral que tú y yo formamos. ¿Sí me explico? Es como una persona imaginaria que le estamos dando vida jurídica. ¿Sí quedó más o menos claro esa parte? Sí, gracias. Licenciado William. Sí, doctora. Como bien mencionó al inicio, ¿no? Creo que se da en el origen, bueno, no creo, se da en el origen al abarcarlas, como bien usted dijo, en un grupo colectivo para diferenciarlas de las otras, de la persona física. ¿Por qué? Porque no sabemos de cuántas. Ya al paso del tiempo se fue configurando de una a dos o más, dependiendo de. Sí, así es. Mira, aquí nos comenta el licenciado Javier, que dice en Oaxaca aún lo denominan personas morales. Muchas gracias, licenciada María Angelina. Aquí tengo un comentario arribita que dice, en el estado de Hidalgo son personas morales. Sí, es que todavía en la legislación en México, como tal, es persona física, persona moral. Tan, se acabó. Pero sí es cierto, los doctrinarios empiezan y en otras legislaciones de Sudamérica, es que estoy tratando de recordar específicamente qué legislaciones sí le llaman como persona jurídica. Ay, se me va. Es que como no lo manejamos.
Persona jurídica colectiva. Sí, también por aquí lo vi en los comentarios que lo dijeron. El licenciado Joaquín Suárez, gracias, muchas gracias, muchas gracias. En el estado de Hidalgo son personas morales. Dice, en el Código Civil, dice la licenciada María Eva, en el Código Civil del Estado de México se maneja persona jurídica colectiva. Ah, mira, en el Estado de México, lo voy a buscar, no traje ahorita la del Estado de México. Creo que sí, en mi portafolio. Lo voy a checar porque ya me metiste la duda. Me lo pones como 2-10. Ustedes, sin lugar a dudas, ya tenemos que aprendérnoslo de las dos formas, porque tenemos que ayudar también. Una, porque aquí nos está diciendo la compañera que en el Estado de México ya se maneja así. Y porque es parte, o sea, sí está bien dicho así, tal cual lo está diciendo la compañera. Persona jurídica colectiva, es una persona, tiene personalidad, los atributos de la personalidad, tiene la capacidad jurídica y además es colectiva porque necesitamos la voluntad y participación de dos o más personas. Uno mismo lo puede hacer una sociedad, pero para darle representación como persona moral. Dice, en el Código Civil, dice el licenciado Brian, en el Código Civil para el Estado de Sonora la señala como personas jurídicas colectivas. ¿Ya ven, compañeros? También llamadas morales, el artículo 120 del Código Civil de Sonora. Muchas gracias por tu aportación. Sí, lo vamos a manejar con los dos nombres. Cuando yo les expliqué, sí manejé los dos términos. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien está de Puebla aquí, compañeros? ¿Nadie está de Puebla? Ok. Compañera, licenciada, ¿sabrá usted si en el Código Civil de Puebla, cómo aparece? ¿Como persona moral? Aparece como persona moral, pero me parece que le iban a cambiar como persona jurídica. Yo no manejo mucho la materia civil, si no es la agraria, pero estaban en esa situación de que la persona moral se iba a conocer como persona jurídica. Ok, perfecto. Muchas gracias por su aportación. Pues bueno, señores, les agradezco mucho la atención el día de hoy. Qué bueno que estuvieron cómodos. El día de mañana nos espera una clase muy bonita, muy interesante, acto jurídico, pequeños detalles de domicilio y actas. Vamos a trabajar sobre esas. Así que si ustedes tienen alguna por ahí, se los voy a agradecer de sus demarcaciones. Básicamente tienen los mismos rubros, pero diferente acomodo. Mañana lo vemos, ¿les parece? Los espero el día de mañana. Tengan excelente tarde y gracias por sus comentarios. Muchas gracias a usted. Disfruten su sabadito. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Para las grabaciones del diplomado, se van a estar subiendo todas las clases a un archivo de Drive de Gmail, por lo que voy a corroborar si necesitamos que todos tengan un correo Gmail o si con el correo que nos proporcionaron es suficiente. En el dado caso de que necesitemos que todos tengan un correo Gmail, se los haremos saber a través del grupo. Para cualquier duda o aclaración igual, estamos a través del número oficial del Jurisconsciente o por inbox en la página oficial de Facebook. Sin más por el momento, que tengan un excelente sábado y recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Nos vemos mañana en la segunda clase de diplomado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.